más. Han comenzado a grabar también porque, bueno, ya le pedí permiso para que después podamos hacer algunas cápsulas de esto que estamos haciendo. Aquí se encuentra Arturo también, que nos va a ayudar en la entrevista, en las preguntas. Arturo González Gómez. Bien, pues vamos a dar inicio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Y llena los corazones de tus fieles y enseña en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Y renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy buenos días a todos, Centro Pastoral Fidei aquí en México, y muy buenas tardes al Padre Alberto Carrara allá en Roma. Me da muchísimo gusto que nos encontremos a través de este medio de Zoom. Hoy, pues estas tecnologías nos permiten estar juntos. Quiero presentarles mutuamente, porque bueno, presento al Centro Pastoral Fidei y al Padre Alberto Carrara, y presento también a Fidei y al Padre Alberto Carrara. Bueno, Padre Alberto, pues tiene usted aquí delante un auditorio selecto, incluido el Padre Alfonso Muñoz, que acaba de llegar, también por aquí, y quiero presentarle el Centro Pastoral Fidei, que usted ya conoce, porque ha estado aquí usted de misiones en este país. Me parece que usted ha estado en Toluca de misiones, entonces usted ya nos conoce, ¿no? Son 6 apostolados, Escuela de la Fe, evangelizadores de tiempo completo, también el Instituto IDAR, que atiende a las religiosas, Águilas Guadalupanas, un apostolado dirigido a jóvenes principalmente, y luego 2 apostolados más, Caballeros del Altar, que son monaguillos, la formación de monaguillos, y también Cefas, un apostolado nuevo que tuvo su origen en Monterrey. Se encuentran aquí casi todos los directores de todas estas obras, formadores, que pues el origen de esta conferencia es justamente les han hecho preguntas, ¿no? Usted recibió un documento con algunas de las preguntas, han escuchado ya algunas conferencias, pero creo que lo importante el día de hoy es que usted nos pueda dar luz sobre estas preguntas que Arturo y yo le haremos. Paso la palabra a Arturo un poquito para que nos marque el contexto de esta conferencia entrevista. Adelante, Arturo, te paso el micrófono. Muchas gracias, Padre Alberto. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación. A todos, buenos días aquí en México y en otros países de Centroamérica que nos están viendo. La intención de esta conferencia surge por la desinformación que hay en torno a tanto a la enfermedad del COVID, ¿verdad? Pero sobre todo al tema de la vacuna, ¿verdad? Que es por algunos aceptada, promovida, por algunos otros rechazada. Y hemos querido invitar al Padre Alberto, puesto que él está en un proyecto de verificación de la información que publica la prensa sobre la vacuna del COVID, para que nos dé luz, para que nos ilustre sobre este tema y poder en nuestro servicio, en nuestro apostolado, apoyar y acompañar a las personas en relación a la situación de la vacuna. Padre, muchas gracias. Le dejo de nuevo con el Padre Pablo, que lo va a presentar para Fidei. Muchas gracias. Voy a leer algunas líneas generales del currículum vitae del Padre Alberto. Es un poco largo, la verdad, porque el Padre está muy preparado. Le voy a pedir a Felipe si nos puede en un momento poner, Felipe está en producción, que nos ponga el link con el blog del Padre, con su currículum completo, ¿no? Pero leo las líneas principales. El Padre Alberto Carrara es director del Grupo de Investigación en Neurobioética en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Es también miembro de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos y miembro de la Pontificia Academia por la Vida.
También es doctor en biotecnología médica en la Facultad de Medicina, Universidad de Padova, donde nos conocimos hace ya algunos ayeres. Éramos los dos muy jóvenes en aquel tiempo. También, obviamente, es profesor de Antropología Filosófica y Neurética por la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Desde el año 2016 es miembro del Consejo Científico de Brain Research Fondazione Onlus de Pisa, colaborando directamente con Stephen de la Cambridge University y la Universidad de California. Padre, pues le paso a usted la palabra para la introducción y luego cuando usted nos diga, comenzamos con las preguntas. Gracias, Padre. Adelante. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias. Agradezco esta invitación y la presentación. Y no añado nada, simplemente la cosa que podría ser relevante y que quiero decirles es que mi tesis experimental de mi primer doctorado se titulaba El papel, el rol de los poliomavirus y herpes virus en la patogénesis de los tumores surrenálicos humanos. Es decir, que yo trabajé justo con dos familias de virus comunes, como los poliomavirus y los herpes virus, y también mi tesis era más oncogénesis viral, cómo algunos virus pueden inducir ser cofactores de la transformación de nuestras células en células malignas que pueden dar tumores, cánceres malignos o benignos. Entonces, es decir, el que le habla no simplemente es un teórico, sino que trabajé con mis manos por varios años en el departamento, como dijo el padre Pablo, de medicina de la Universidad de Padua, que es una de las universidades, facultades de medicina muy importante aquí en Italia. Y obviamente, como usted puede notar, después cambié vida, ¿no? Y ahora me ocupo de temas relacionados más bien con las neurociencias. Y al final de mi presentación también añadí una cápsula sobre la así llamado neuro-COVID, que puede ser muy interesante. Entonces, para mí es un gusto poder haber contestado. He hecho mi tarea, es decir, tengo aquí, me escribí todo también, pero le presenté también, le preparé también un PowerPoint que después con gusto les comparto para guiar un poco las preguntas. Ustedes me han hecho como 11 preguntas grandes con subpreguntas. Fue un ejercicio muy interesante porque también es como la primera vez que logro una síntesis, es decir, de muchísimos de estos temas que fui dando charlas o escribí artículos en estos últimos, año y medio. Organizamos como Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos y Grupo de Investigación en Neurobiótica 2 webinars, uno en mayo 2020 y uno mayo 2021 en el Ateneo Regina Apostolorum, con grandes expertos sobre estos temas, desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, la parte de medicina clínica, las vacunas, pero también la parte estadísticas, la parte del derecho, muy interesante, y la ética, obviamente. Entonces, como que sus preguntas también me ayudaron a hacer como una síntesis. Entonces, se lo agradezco y también les ofrezco lo que pueda de lo que sé también, porque también hay que entender que todo lo que voy a decir hoy, la próxima semana se puede modificar o mañana se podría un poco modificar. Es el mismo dinamismo del método empírico y yo creo que muchos de los problemas hoy en día realmente, de los conflictos o de los como para decir como que todo el tema también de podríamos decir, del movimiento no Vax o aquí, por ejemplo, no Green Pass en Italia, por ejemplo, etcétera. Muchos de estos problemas se pueden resolver si uno entra en la dinámica misma de qué es realmente la ciencia empírica hoy. Y en esta introducción simplemente le quiero transmitir, vivimos en un contexto donde la ciencia empírica o la sociedad ha convertido la ciencia empírica en algo como una religión. Y esto está mal, porque la ciencia empírica tiene un método, tiene unas funciones, tiene un desarrollo que no es solucionar todos nuestros problemas médicos y hacernos inmortales. La ciencia médica ya sabe que somos mortales y entonces no podemos atribuir
a la medicina, la biología, etcétera, algo que de por sí, en su mismo método, no está llamada a poder proporcionarnos la vida eterna en este mundo. Y creo que esto es como un trasfondo importante que se fue dando, sobre todo en el último siglo, donde como que mucho tiene grandes esperanzas en la ciencia, pero después, cuando la ciencia no puede apagar esas grandes esperanzas, a veces se vuelven muy hostiles a la ciencia si se van por el otro lado, ¿no? Entonces, eso es como el efecto péndulo, cuando no hay una base muy clara de qué es la ciencia empírica, cómo se desarrolló desde el siglo XVI en Occidente, y después ya es un método universal, cuáles son sus límites y sus grandezas. Si no lo tenemos bien claros, efectivamente podemos caer o aceptar, o también nosotros ser vehículos de esas fake news o misentendidos que ya hoy en día se están difundiendo en una sociedad globalizada como la nuestra. Entonces, yo estoy ya listo. Yo le había preparado, si quiere puedo compartir mi pantalla. Le había preparado, antes de contestar directamente a todas las preguntas, una especie de preámbulo. Padre Pablo, usted dígame. Perdón, sí, voy a pedir a Felipe en producción si puede. Yo lo estoy haciendo por mí mismo. Ah, perfecto. Creo que pueden verlo, ¿no? Yo, antes de contestar a las preguntas, que son muy interesantes y muy valiosas, hice un preámbulo para un poco dar un contexto a ese tema. Y el preámbulo, mire, esos son los datos de hoy, 20 de septiembre, de la Organización Mundial de la Salud. Pueden entrar en la página y todos los días ver las actualizaciones. ¿Y qué nos dice? En un año y medio, podríamos decir así, hemos tenido hoy en día 228 millones y pico de casos confirmados de COVID. El COVID es la enfermedad. El COVID es la enfermedad causada por un virus que se llama SARS-CoV-2, un virus ARN. Y de estos 22 millones, desafortunadamente, ya tenemos 4.6 millones, 4.687.066 muertos. Esos son los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Pero también me detengo en otro dato, ahí lo ven en verde. Hemos ya inoculado, es decir, hemos ya repartido 5 billones, 600.000, etcétera, millones de vacunas en todo el mundo. Entonces estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de que ese virus se esparció por todo el mundo, mutó, hay más de 300.000 variantes de ese virus, que es normal por ese tipo de virus. Pero hay más ya de 300.000 variantes. Y hemos ya suministrado 5 billones de vacunas, de estas vacunas aprobadas, estas 4 vacunas aprobadas por las autoridades competentes. Entonces, ese es el panorama. Y creo que son datos que hay que tener en cuenta como contexto marco de nuestro tema. Y después otro contexto marco, brevemente, ese es el virus, ese es el tema. Es decir, ese es nuestro, desafortunadamente, protagonista. Un coronavirus, los coronavirus son virus que ya conocíamos. De hecho, era verdad que en Wuhan, en China, ya en este laboratorio, Wuhan, ya estaban usando coronavirus para buscar posibles soluciones a otra gran patología viral, que es el SIDA. Entonces, esto ya es un dato interesante, no sabemos qué pasó, entonces hay hipótesis, algunas plausibles, como podría ser, esa es mi teoría, es una teoría, podría ser que en el normal desarrollo y mutaciones de este virus en laboratorio, surgió la variante, surgió el SARS-CoV-2, que infectó posiblemente un médico, un enfermero, un técnico, etc. Y ahí empezó empezó
a difundirse y después, obviamente, a salir del contexto chino y llegar a otros países, y de ahí, por las características de este virus, llegar a todo el mundo. Simplemente para que tengan en mente las dimensiones, los virus son entidades muy pequeñas, ¿no? Son cositas muy pequeñas. Del orden de los, lo ponen a ver aquí, ¿no? Del orden de los nanómetros, es decir, 10 a la menos 9 metros, algo muy pequeño, ¿no? Y algunos dicen que no son seres vivos porque falta efectivamente una de las características de los seres vivos, que es la capacidad de reproducción autónoma. Y los virus efectivamente necesitan huéspedes, es decir, en este caso células nuestras o de otros organismos vivientes para replicarse. Aquí está nuestro protagonista, ahí dibujado muy bien, pero después lo ve en fotos como el selfie o la foto de ese virus, SARS-CoV-2. Un virus nuevo en esta variante, es decir, la SARS-CoV-2 es un nuevo virus de los coronavirus que tiene un genoma particular, ¿no? La gran mayoría de los seres vivientes tiene un material genético de ADN y ese tiene un material genético distinto, ¿no? La ARN. Y después una timeline interesante porque desde final de diciembre, cuando más o menos China dio la alarma a la Organización Mundial de la Salud y se empezó a entender que estábamos bajo algo que tenía la potencialidad de generar grandes problemas y de difundirse. Imagínense que después de pocas semanas, el 5 de enero de 2020, nosotros ya teníamos, por el desarrollo de la biología molecular de hoy en día, ya teníamos nombre y apellido de este virus. Es decir, ya teníamos decodificada la secuencia, es decir, las características, los pedazos moleculares del material genético de este virus. Y ahí empezamos, en enero 2020, varias compañías biotecnológicas empezaron a, hipotizar posibles soluciones si este virus hubiera llegado a ser algo como desafortunadamente todos nos dimos cuenta que llegó a ser una pandemia global. Entonces, imagínense, en poquísimos tiempos, gracias a la situación hoy en día que estamos viviendo algunos llaman la cuarta revolución industrial, o algunos también la quinta, es decir, el desarrollo de todo el ámbito de la biotecnología, pero también la inteligencia artificial y toda la robótica nos ayudó a decodificar rápidamente ese virus. Entonces hay que dar gracias a Dios, como dice Papa Francisco al inicio de la tercera parte de la Laudato Si, donde analiza el paradigma tecnocrático. El Papa dice, tenemos que dar gracias de todo el desarrollo médico y científico, porque realmente eso permite, primero, una condición de salud global mejor. Y después, en este caso, permitió, eso lo añado yo, le permitió poder identificar rápidamente de qué estamos hablando. Obviamente después pasó mucho tiempo, hubo muchos fallas, etcétera. Eso efectivamente se dio porque era algo nuevo, es algo nuevo. Entonces hubo también todas unas problemáticas en el manejo de ese virus. Aquí lo tiene, después de ese coronavirus que tiene estas proteínas de membrana que son como los enganches, como algo que permite entrar en nuestras células y se han acostumbrados a escuchar la proteína Spike que se junta, es decir, que se vincula a unas otras proteínas que están muy presentes en nuestro organismo, en nuestras células, a la superficie de nuestras células y permite que nuestra célula como englobe este virus y este virus entra y ahí se da una infección. Y ya sabemos todos los efectos a nivel respiratorio de este virus. Es un virus que se desarrolla rápidamente, no simplemente ataca el sistema respiratorio, pero como al final veremos también todos los órganos prácticamente de nuestro organismo están dañados por ese virus y ha causado porque no lo conocíamos al inicio, ha causado un problema de salud pública no indiferente en todo el mundo.
Entonces, ese va a ser como el preámbulo. Creo que ya con esto podemos empezar a las preguntas, entrar en medio de las preguntas que me hicieron, pero sí subrayar que vivimos en una verdadera revolución de las vacunas anti-COVID. Es decir, que las vacunas anti-COVID lograron su potencial y su aplicación y sus beneficios gracias a un siglo más o menos, o 50 años, de grandes desarrollos tecnológicos y científicos en el ámbito de la biología molecular y en el ámbito también de la tecnología que ayuda al desarrollo de las biotecnología contemporánea. Padre Alberto, muchas gracias por este preámbulo, por esta presentación. Si gusta compartirme el link, lo comparto ahora a todos los que participan en esta conferencia. Vamos a hacer estas preguntas, Padre. Yo también quiero ponerle un contexto de estas preguntas. Estas fueron recogidas, fueron enviadas por los directores. Piense usted que un evangelizador tiene contacto con, en una parroquia con cerca de 300 personas al mes, ¿no? Entonces son preguntas que a su vez las personas le hacen a él, ¿no? Eran más, pero bueno, fuimos seleccionando y filtrando de manera que estas son como las más importantes. Así que le paso la palabra a Arturo para que haga la primera pregunta. Arturo. Y padre Alberto, el primer tema que quisiéramos ver con ustedes es el tema de la vacunación de menores de edad. Y se dice que las personas menores de edad sin problema de salud podrían no vacunarse porque el riesgo es menor para ellos. Es algo que se dice en la sociedad. ¿Es correcto este planteamiento, padre? ¿Y cuáles son los riesgos, si los hubiera, para los menores en caso de no estar vacunados? Muy bien, sigo compartiendo mi pantalla porque efectivamente... Ok, esa es la pregunta, digamos, ¿no? Recojo la experiencia del hospital del Niño Jesús aquí en Roma. No sé si lo sabes, si no lo explico, que el Vaticano, la Santa Sede, tiene un hospital muy grande, con una sede en el centro de Roma y una fuera de Roma, cerca del mar, que se llama el Hospital Bambino Gesù, del Niño Jesús en Roma. Y ahí toda la parte del hospital cerca de Civitavecchia, cerca del mar, ahí hospedan niños que vienen de toda Italia, pero también del extranjero, que sufren patologías distintas, sobre todo patologías genéticas raras, etc. Hospedan las familias y también da atención muy profesionales a estos niños o adolescentes. Entonces, ellos tienen una página muy bien desarrollada sobre esto, y también en contacto con la directora que colabora con nosotros en la Pontificia Academia para la Vida, le puedo decir que, en primer lugar, hubo un comunicado de prensa de este hospital muy reciente, en el cual se dice así tal cual: las noticias falsas informan de la muerte de 3 niños que habrían fallecido en nuestro hospital a causa de la administración de la vacuna contra la COVID-19. Y termina así después. Aunque ese rumor es evidentemente infundado, la dirección, la institución lamenta que se siga difundiendo esa mentira. Y los responsables de este hospital aseguran que no se ha observado ningún acontecimiento adverso significativo en nuestro hospital tras la administración de la vacuna anti-COVID a adolescentes y menores de edad. Y repiten también que la vacunación sigue siendo el arma más eficaz y segura para proteger a los niños de las consecuencias más graves del coronavirus. Obviamente hay que tener en cuenta que son niños vulnerables por su condición patológica. Entonces, y también reafirma que hubo más de 12.734 personas vacunadas por el Estado del Vaticano, que es muy interesante porque dentro de estos 12.734 entran los niños vacunados en el Hospital Niño Jesús de Roma. Entonces, aquí tenemos un primer, podríamos decir, dato muy local y puntual, pero significativo. Y
lo que le puedo decir es que las recientes autorizaciones, si uno estudia las recientes autorizaciones, tanto de las autoridades, estas agencias que regulan la administración de la vacuna anti-COVID, tanto americanas como europeas, sobre el uso de la vacunación contra el COVID en adolescentes de entre 12 y 18 años. Esta es la categoría de la cual, digamos, hay evidencia y regulación. Estas agencias dicen, es un logro y una mejora en la estrategia de la vacunación pandémica, porque representa una ventaja tanto para los jóvenes como para el mundo. Solo vacunando a toda la población o la gran mayoría de la población, podríamos, eso es la gran hipótesis fundamentada, podríamos también salir de esta condición. Entonces, hay efectivamente también, y estos son datos puede ver la fecha, 10 de septiembre de este año, entonces todo lo que le presentaré, también los datos están actualizados a este mes. Y efectivamente, además, en los adolescentes, la enfermedad de COVID puede manifestarse con raros casos. Estamos hablando de la enfermedad de COVID, puede manifestarse en raros casos, desarrollando una síndrome, que es la síndrome que aquí está reportada, que se llama así, síndrome de inflamación múltiple, o el acrónimo es MIS-C. Son formas graves, muy raras, que ponen en peligro también la vida si no se atienden bien. Pero la gran mayoría también, aunque sean raras, y si se la atiende bien, se resuelve. No está dicho que uno pueda morir de esto. Por lo menos es importante vacunar a los niños, especialmente a los adolescentes con alto riesgo, como eran estos niños del Bambino Gesù, del Hospital Niño Jesús, y estos niños ya padecen de enfermedades, entonces es importante ayudarles, son personas vulnerables y por eso se recomienda la vacunación. ¿Por qué? Porque el riesgo contrario, es decir, el riesgo de desarrollar efectos adversos que hay efectos adversos y lo veremos de la vacuna, de las vacunas anti-COVID, pero este desarrollo de los varios efectos adversos es siempre menor y no tan pesado como los beneficios. Entonces, por eso se recomienda la vacunación de los 12 a los 18 años en general y sobre todo a los niños y adolescentes que son vulnerables. Investigaciones recientes también de Estados Unidos, donde la vacuna anti-COVID ya está muy extendida, han revelado, han resaltado la posibilidad también de un aumento en los casos, y por eso también entra en lo que dicen, en los casos de así llamada miocarditis y pericarditis, es decir, una inflamación del músculo cardíaco y del revestimiento de una membrana que reviste el corazón después de la vacunación. Es una observación que se amplió particularmente en los adolescentes, varones y adultos jóvenes mayores de 16 años que recibieron un tipo particular de vacuna, la vacuna de Pfizer-BioNTech o Moderna. Mientras que no se observó, es una observación puntual, hay casos de miocarditis y pericarditis en sujetos entre menores o mayores de 16 años con esa vacuna Pfizer-BioNTech Moderna, pero no se observaron con la vacuna Johnson & Johnson. Ese posible efecto es un posible efecto secundario notorio, suele ocurrir unos días después de la vacunación y obviamente también de la primera dosis y también podía pasar después de la segunda. Por lo tanto, todos los centros de control en Estados Unidos y en Europa están investigando, pero también sobre estos casos raros de miocarditis y pericarditis después de la vacunación. Y en el informe del Estado de Israel, informó de 60 casos de miocarditis en jóvenes
en la mayoría hombres, de entre los 16 y los 24 años, con una frecuencia de 1 cada 6.000. Entonces, ese es el dato de Israel. Y del mismo modo, LEMA, que es la agencia europea, reportó una frecuencia de 1 sobre 175.000. Entonces son esas estadísticas. Una hipótesis es que los altos niveles de anticuerpos que generan las vacunas, en este caso son las vacunas a RNA, en los jóvenes, pueden en raros casos provocar una reacción inflamatoria que afecte el corazón. Esa es una hipótesis de trabajo, digamos, una hipótesis que podía estar a la base de estos problemas raros. Por tanto, la cuestión es si este riesgo potencial puede realmente reducirse retrasando, por ejemplo, la segunda dosis, y efectivamente en varios países han prolongado el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis, dependiendo también de la edad. Sin embargo, lo aclaramos enseguida, es difícil establecer un vínculo directo y seguro con la vacunación anti-COVID. De hecho, debemos tener en cuenta que la tasa de miocarditis, es decir, el número de los casos en la población general, sin vacuna, sin nada, independientemente efectivamente de la vacuna, es de aproximadamente 22 casos por cada 100.000 personas. Por lo tanto, es comparable también al reporte de Israel. Entonces, en este caso, el porcentaje con la vacuna no es mayor de la tasa normal de miocarditis, estadísticamente hablando. Sin embargo, un dato importante es este, aunque no se puede descartar un vínculo entre la vacuna y la miocarditis, todos los casos notificados fueron en cualquier caso de entidad modesta y se resolvieron en poco tiempo con un simple tratamiento médico. Aquí el tema es este también. Sí. Posibles muertes también, porque hubo, digamos, la prensa también ha ruido sobre esto, ¿no? Entonces, las posibles muertes de posibles efectos adversos pueden también ser causa del hecho que no se ha dado un tratamiento correcto y a tiempo. Entonces, el informe, por ejemplo, el informe técnico del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que sigue muy de cerca los efectos y están reportados constantemente. Aquí en Italia tenemos l'AIFA, que es la Agencia Italiana del Fármaco, que acaba de sacar un reporte muy interesante sobre todos los posibles efectos que hay de las vacunas. Pero estos efectos son dolor de cabeza, me se hincha un ojo, 2 días, y lo veremos, porque puse una distinción entre los efectos posibles y que se dan después de la vacuna y después distinguirlo de lo que se llama long COVID, los efectos a largo plazo de la infección, y después distinguirlo de una pregunta, después lo veremos, de los hipotéticos, bueno, yo no digo hipotético, pero los que dicen que estas vacunas podrían inducir efectos a mediano, sobre todo a largo plazo, sobre todo algunos dicen genéticos en las nuevas generaciones, etcétera, y lo veremos después, ¿no? Y aunque haya estos efectos secundarios, todos los entes científicos y todos los entes de vigilancia sobre los efectos potenciales y adversos de los fármacos, porque la vacuna entra también en la vigilancia farmacológica, y son muchos y muy bien desarrollados, cada año varios fármacos se quitan del mercado porque se ve que hay efectos adversos que no están bien que se desarrollen. Entonces, cada año las agencias del fármaco en el mundo, como quitan fármaco del comercio, entonces desaparecen algunos porque efectivamente
hay evidencias que los efectos adversos no son estadísticamente hablando compatibles y comparables con los efectos benéficos de estos fármacos. Mientras tanto, estamos en la situación que efectivamente es recomendable. Obviamente es recomendable vacunar de los 12 a los 16 años y obviamente de los 16 en adelante, obviamente siempre que no haya una situación que lo impida. Es decir, hay situaciones que efectivamente es mejor no vacunar. ¿Y esto quién lo establece? Lo establece el médico que tiene que evaluar los casos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Italia, cuando uno pide o va a vacunarse, hay una entrevista con un médico que le pregunta si tiene alergias, si sufre de esto, del otro, y después, efectivamente, autoriza o no la vacunación. Obviamente más si uno ya sabe que de por sí, por ejemplo, sufre de determinadas alergias, y entonces esto tiene que reportarlo a su médico o al médico que le entrevista para la vacunación, para que el médico, es como el confesor, ¿no? Como el sacerdote, hay que decir todos los pecados, ¿no? Sobre todo todos los pecados graves, ¿no? Y no omitir ninguno. Lo mismo con el médico, es decir, hay que decir la condición de salud que uno sabe que tiene. Obviamente también hay que decir también que este virus ha puesto de manifiesto o pone de manifiesto nuestras vulnerabilidades que no sabemos detener, porque hay muchísimos casos donde el tema del coronavirus ha puesto de manifiesto, por ejemplo, debilidades al sistema respiratorio o otras problemáticas que una persona comúnmente no se va a revisar, ¿no? No se va a revisar, no hace check-up constante, sobre todo jóvenes, ¿no? Entonces, es un poco, espero haber aclarado o contribuido a aclarar el tema de los adolescentes. Sí, padre, sí, quedó muy clara la pregunta y de hecho lanza luz, responde a preguntas que van a seguir ahora y que podemos incluso abreviar. Planteo la segunda pregunta y tiene que ver sobre el reforzamiento de la vacuna. El público que asiste ahora, la gran mayoría, ya está vacunado. Sabemos que hay vacunas de las que se aplica una sola dosis y otras que requieren dos. Ahora se habla de una tercera dosis. ¿Hay alguna investigación que arroje conclusiones en relación a la necesidad de una tercera dosis? ¿Esta debería ser la misma vacuna que se aplicó o podría ser otra? Le paso el micrófono. Gracias. Entonces, esa es la pregunta. Yo quisiera en primer lugar dar un pequeño paso atrás, si me permite decir, porque aquí hablamos de vacuna o vacunas y es bueno saber que hay varios tipos de vacunas, ¿no? Entonces, el virus, RNA, que el SARS-CoV-2 causa esta patología que es muy compleja, ¿no? Que se decodificó en esta sigla COVID-19, ¿no? Que es un síndrome respiratorio agudo, etc. Entonces, las vacunas hoy en día son estrategias, porque realmente el verdadero como antídoto, la verdadera medicina para la vacuna es y queda siempre nuestro sistema inmunitario, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, nuestra estructura inmunológica que está por todas partes de nuestra corporeidad, es realmente el antídoto. Las vacunas sirven para entrenar mejor nuestro sistema inmunitario, para prepararlo, para disponerlo y para también prevenir una posible infección. Y también, si acontece la infección, hacer que este sistema inmunitario reaccione más prontamente, más eficazmente y efectivamente no nos lleve a la terapia intensiva y desafortunadamente para algunos a la muerte. Entonces, podríamos decir así que las vacunas son medios, instrumentos que gracias al desarrollo contemporáneo de la biología molecular van entrenando mi propio sistema inmunitario a contestar, responder, a entrenarse para reconocer, y por eso siempre estas vacunas van a hacer que nuestro sistema inmunitario desarrolle anticuerpos es decir, contra el virus. Y en este caso van a desarrollar anticuerpos
contra una parte del virus que es la famosa proteína spike, que es una estructura que envuelve el virus, ¿no? Entonces los anticuerpos son como unas estructuras, ¿no?, que van a tapar, a rellenar, a envolver los virus y después hacerlo reconocer por nuestro sistema inmunitario, que se lo comen, digamos. Eso muy sencillamente es como en breve cómo actúan, ¿no? Y hay varios tipos, es decir, cuando ya se dieron cuenta que este virus tenía unas características de ser bastante virulento, es decir, que tenía capacidad de llegar, como llegó, a ser una pandemia, entonces las compañías biotecnológicas empezaron a investigar primero cuál podían ser cómo desarrollar estas posibles vacunas. Y efectivamente hoy en día tenemos muchos tipos, ¿no? Y las vacunas pueden ser componentes del virus mismo, aunque las más famosas son partículas del ARN mensajeros, como son estas vacunas que desarrolla, por ejemplo, AstraZeneca, ¿sí?, que contiene el material genético para entrenar a nuestro sistema inmunitario a desarrollar anticuerpos contra la proteína Spike. Después hay varias metódicas, entonces aquí está toda se puede ver todos los posibles tipos de desarrollo de posibles vacunas contra el SARS-CoV-2. Y se escogió comúnmente, es decir, todos los científicos, todas las grandes compañías han escogido ponerse en contra de esta proteína Spike, porque también es la proteína que permite como entrar en todas nuestras células o muchas células de nuestros organismos, ¿no? Y aquí puede ver, le puedo pasar, aquí está, después puede encontrar, hay páginas donde nosotros podemos encontrar cómo se han desarrollado estas vacunas, ¿no? Estas vacunas. Las más comunes aquí están, ¿no? Hay la vacuna de Moderna, que es, mira, ahí está, es ARN mensajero, ¿no? En inglés, mRNA. Después está la Pfizer BioNTech, que aquí está la otra cosa. Después están Johnson Johnson. Johnson Johnson es una adenovirus, es como también la de AstraZeneca, que es un virus del mono desactivado que contiene el material genético para producir los anticuerpos, es decir, para inducir nuestro sistema inmunitario a producir anticuerpos contra la proteína Spike. Entonces es un virus del mono desactivado que es como el vehículo para inyectarnos, digamos así, la información a nuestras células linfocitas B, sobre todo, para que los linfocitas B puedan producir anticuerpos contra esta proteína. Yo personalmente recibí, porque los profesores en Italia fuimos los primeros conejitos de India. Entonces ya en marzo nos vacunaron con la única que en Italia en marzo 2021 estaba posible, que era AstraZeneca. Entonces yo recibí la primera dosis en marzo y la segunda en mayo, al final de mayo. Y recibí las dos iguales, AstraZeneca. Es decir, recibí este virus desactivado, entonces este virus desactivado significa que no me puede causar, además es de mono, entonces no me podía igualmente, pero lo desactivaron para aumentar la seguridad, que ni siquiera podía hacerme nada. Y ese es como el instrumento, el vehículo, para que después el material genético para codificar la proteína Spike y así después inducir a mis linfocitas B, producir los anticuerpos, hubieran podido entrenar mi sistema inmunitario. Yo tuve personalmente una reacción, tuve las primeras horas muy bien, después de 6 horas empezó a subirme la fiebre, no temé nada porque yo sabía que efectivamente era mejor hacer desarrollar, digamos, mi respuesta inmunitaria
para que mi sistema inmunitario produjera anticuerpos y se entrenara con esta parte del virus para codificar anticuerpos contra la proteína Spike. Y bueno, tuve fiebre subió hasta 38,7. En aquel momento sí tomé algo, una paracetamol, simplemente para bajar un poco la fiebre. Y ya, después, el día siguiente, fenomenal. No tuve ninguno otros grandes problemas. Sí, uno la puede pasar un poco mal, ¿no? Porque cuando sube la fiebre como 38, 38,5, uno se siente cuerpo cortado, ¿no? Las piernas, las articulaciones, pero es como una especie de influenza, una especie de gripe rápida además, porque duró como menos de unas 8 horas. Y después hay otros tipos, aquí son los más comunes. Algunos después hay el problema de que si lo reconoce Europa, Estados Unidos, si no, Forceta, puede ser. Entonces hay muchísimos temas. Aquí, y esto es un artículo, y ahora vamos a ver el dibujo porque no quiero entrar en los detalles. Todas las posibles estrategias, ¿no? Son las estrategias y cómo funcionan, ¿no? No me detengo mucho, pero usted ve aquí son cómo el mecanismo de actuación de estas vacunas, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, de la que le hablé, de la AstraZeneca, es una vacuna a ARN mensajero, como ve la letra G en azul claro. Entonces, este material genético está envuelto también, puede haber varias estrategias. La mía era el virus atenuado, el virus desactivado, que lo pueden ver en otra arriba, pero aquí puede ser, lo puede inyectar también con una especie de estructura de nanopartículas, pero no las nanopartículas de grafeno, como al final podemos contestar esta pregunta, sino a nanopartículas de lipides, es decir, de grasa. Y esto significa que se entra en la célula, en nuestras células. ¿Sí? Entonces, y pueden entrar en los linfocitos T y sobre todo los linfocitos B, que producen después, como ven arriba, los anticuerpos, que son esta especie de Y, ¿no? Esta especie de Y que van a envolver el virus. Como ven arriba, a la izquierda, es el mecanismo de producción del sistema inmunitario, ¿no? También de las memorias inmunitarias, cómo estas vacunas van a instruir, podríamos decir así, van a entrenar, van a informar y dan la información para que nuestro mismo sistema inmunitario, que es la vacuna mejor, digamos, el sistema mejor para contrarrestar cualquier infección de bacterias o de virus o de otros antígenos, como se dice en términos técnicos, ¿no? Otras cosas que no somos nosotros, ¿no? Cuando nos inyectan algo que no somos nosotros, hay una reacción inmunitaria, ¿no? Entonces, ese es el cómo van a, ¿no? Ahí en la letra E está Viral Vector Vaccine. Entonces, ese es el virus, puede ser ADN, es decir, un virus desactivado que contiene el material genético para producir en este caso, la proteína, los anticuerpos antiproteína Spike. Entonces, hay muchas maneras. Esto es como el mecanismo molecular y celular de las instrucciones. Las vacunas son mecanismos para entrenar nuestro sistema inmunitario. Entonces, pueden ver aquí las posibilidades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el patógeno, es el mismo virus, no se usa, ¿ok? Pero puede ser el mismo virus SARS-CoV-2 desactivado y después inyectado en nuestro mismo sistema. Eso hubiera podido ser una posibilidad, ¿no? Hubiera sido la primera letra, la A. La B. La B es lo mismo, inactivado y después de inoculado en el sistema nuestro. B, C puede ser partes, es decir, yo podía haber inyectado partes de la proteína
que quiero que el sistema inmunitario aprenda a desarrollar anticuerpos contra, ¿no? Y después están los que están desarrollando el F, que es la vacuna ADN, y lo mismo, tiene un mecanismo parecido, y la de ARN. Entonces, esas son un poco y aquí en esta misma página ustedes después pueden ver, picar a la vacuna que quiere, ver todos los trial clínicos, todo el desarrollo, en este caso Oxford AstraZeneca, que esta es la sigla de esta vacuna, y entonces puede ver todas las fases clínicas, fase 1, 2 y 3. Hay muchos temas también aquí, ¿no? Porque se decía al inicio, no, ¿cómo es posible que desarrollamos rápidamente cuando efectivamente por un fármaco se desarrolló más bien en 10 años, desde cuando yo identifico un posible candidato fármaco. Yo necesito de los 10 años porque tengo que hacer todas esas fases. Fase 1, 2 y 3 antes de ponerlo en comercio. Y estas fases son, primero, averiguar la toxicidad, etcétera. Primero en vitro, es decir, células. Después paso poco a poco a modelos animales y tengo que tener distintos modelos animales porque con el caso famoso y desafortunado de un fármaco que se llamaba talidomida, que causó muchos problemas, muchos niños focomélicos, es decir, estos niños sin brazos o sin brazos y piernas, nos dimos cuenta que en la fase 2 había que introducir por lo menos 2 animales modelos. Para después llegar a la fase 3, donde ya involucran personas, seres humanos voluntarios, y después, si esto es consistente, llegar a una aprobación y después ponerlo en comercio. Esto obviamente no pudo pasar en una condición de pandemia. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Estas fases la hicimos, sí, la hicimos, pero se hicieron, en vez de hacerla una detrás de la otra, como aquí, y pasar 10 años, se empezó la fase 1 y casi después de pocas semanas empezó la fase 2. Y después de pocas semanas empezó la fase 3. Entonces, todas concluyeron, pero de manera desfasada, para ganar tiempo, ¿no? Pero sí, todas las vacunas incluyeron las fases 1, 2 y 3. Y cuando un fármaco, como la vacuna, entra en el comercio, empieza la fase cuarta de así llamada farmacovigilancia, ¿no? Esa es la fase cuarta, donde siempre estamos, digamos así, en una fase cuarta de experimentación, porque también uno de los temas era también esto, ¿no? Es una cosa experimental, claro que es experimental. La vacuna mucho más cuando hay una situación de emergencia y de pandemia, ¿no? Pero hay que recordar que todos los fármacos están formalmente en la fase cuarta de experimentación, que ya es cuando entra en comercio, y es la farmacovigilancia. Es decir, en cualquier país, espero, por lo menos en Italia, en Europa, en Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Pero seguro México también, hay un instituto que vigila, es decir, recoge de los médicos de cabecera, etcétera, los efectos de los adversos de fármacos, cualquier, para el corazón, para el hígado, para los que sea. Entonces, cuando hay un problema, cuando estadísticamente se ve que el fármaco X está dando realmente problemas, se avisa y se hace un estudio y a veces quitan del comercio este fármaco, ¿no? Porque estamos siempre, todos los fármacos están en la fase cuarta de experimentación. Eso creo que es conceptualmente importante tenerlo en cuenta, ¿no? Después, entonces el tema de la tercera dosis, bueno, estoy llegando a contestar la pregunta. La tercera dosis es, bueno, aquí eran los posibles efectos secundarios, pero tercera dosis, ¿no? Entonces, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de muchos países, en Europa y Estados Unidos, nos dan unos criterios, ¿no? Hoy en día todavía no tenemos datos consistentes para decir ya para todos la tercera dosis. Esto hay como premisa, ¿no? No, como la primera y la segunda dosis, no hay
una cosa parecida para la tercera dosis. Muy posiblemente llegaremos a esto, pero le explico ahora la parte racional. Sí se recomienda, sí se recomienda, y estas son las recomendaciones, que hay categorías que sí tienen que recibirla. Y volvemos al tema también de los niños vulnerables, etc. Entonces, tienen que recibir la tercera dosis y recomienda sí una vacuna en particular. Recomienda Pfizer, BioNTech o Moderna. Entonces, se recomienda la tercera dosis de Pfizer, BioNTech y Moderna para estas categorías de personas. Recibe, por ejemplo, los que reciben un tratamiento activo contra el cáncer, tumores, cánceres de sangre. Entonces, esas son categorías que se recomienda la tercera dosis. Después, los que recibieron un trasplante de órgano, ¿no? O están tomando medicamentos para inhibir el sistema inmunológico. Las personas que reciben inmunosupresores, ¿no? Inmunosupresores. Entonces, fármaco que disminuye, es decir, ¿por qué? Porque, claro, estas personas son muy, muy vulnerables, ¿no? Otro, recibieron trasplante de células madre los últimos 2 años o están tomando medicamentos para, otra vez, bajar las defensas inmunitarias. O fueron diagnosticados con este síndrome particular, entonces también esas son recomendaciones. Tiene un diagnóstico de SIDA, entonces también ¿no? La SIDA infection del virus HIV. Y obviamente aquí también hay que especificar, bueno, hay que hacer un análisis también si tiene una carga muy alta de un particular receptor, pero no vamos a entrar en los detalles. O está tomando medicamentos como esteroides en dosis alta o otros medicamentos que pueden causar una supresión severa del sistema inmunológico. Entonces, si se dan cuenta, las características apuntan a individuos, para la tercera dosis, a individuos frágiles, inmunodeficientes, como se llama, perdón, no es una ofensa, pero entonces, personas que tienen un problema del sistema inmunitario, que necesitan ser más entrenados, porque si se reinfecta, por ejemplo, con la variante Delta, sí pueden causarle graves problemas hasta la muerte. Entonces, creo que eso es el concepto que hay que tener en cuenta, que todavía no tenemos unos datos clínicos. Ahora estamos recibiendo el ejemplo de Israel, porque están masivamente inoculando la tercera dosis. Pero es un caso en sí. Entonces, habrá que evaluar cuál sería el racional, es decir, la posibilidad de llegar a una tercera dosis. Yo la veo posible como una especie de, como para la gripe, que si esa fase va bien, como está yendo bien, por ejemplo, en Italia, ojalá, yo no sé ahora exactamente la condición de México, pero en Italia está yendo bastante bien. También el año pasado iba bien y después del verano pasó lo que pasó, es decir, volvió porque teníamos la hipótesis que después del verano el virus posiblemente hubiera podido irse, entre comillas. No fue así y volvió. Y también el verano hubo mucho movimiento, etcétera, entonces se favoreció la contaminación y la infección. Entonces, ahora en esta situación, final de septiembre, la situación va bastante bien. Entonces, no hay congestión de las unidades de terapia intensiva. Los casos son pocos de contagios, de muertos poquísimos. Y entonces la situación ahí está, se queda. Sí, como posiblemente, como varios expertos hipotizan, tendríamos que ir conviviendo con este virus, entonces la dosis, digamos la tercera dosis o una dosis cada año como una especie de vacuna podría ser posible. Veremos. Es como tenemos que ir mes tras mes o después de estos meses. Yo me imagino que en septiembre, en Italia ya empezará en octubre a vacunar las personas frágiles con la tercera dosis, según estos principios, ¿no? Pues según estos principios también varios países empezarán
a vacunar con la tercera dosis estos tipos de personas, ¿no? No todo el mundo, ¿no? Gracias, padre. Voy a pasar a una pregunta de orden moral. De hecho, es una de las preguntas que más frecuentemente se hacen, ¿no? ¿Qué relación tienen algunas vacunas con líneas celulares de bebés abortados? ¿Hay alguna implicación moral para una persona que, sabiendo esto o no sabiéndolo, utiliza una de estas vacunas? También adelanto que ya la gran mayoría de los que estamos aquí presentes hemos leído la reflexión que nos mandaron de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, muy bien. tomen en cuenta también esto. Gracias. Le paso el micrófono. Perfecto. Entonces, entonces la respuesta, podríamos decir así, si una persona viniera conmigo diciendo que tienen dudas de conciencia sobre esto, cómo pasó, la respuesta que yo le doy es, en primer lugar, en ninguna de estas vacunas autorizadas y que se está suministrando, en ninguna hay células de ningún tipo, ¿ok? Entonces no hay células que derivan de ningún cultivo, no hay células que derivan de líneas celulares, etc. Las líneas celulares que se usan para producir las vacunas, entonces estas líneas celulares son líneas, se llaman así, estables, que se desarrollaron de algunos abortos de los años 1973-1985, como también saben, ¿no? Entonces son líneas que se desarrollaron. ¿Qué significa línea celular? Es decir, no significa que son embriones, para nada. Significa que son células que derivan de estos embriones, de aquellos embriones del 70 y del 80, que se multiplican y logran multiplicarse rápidamente y lograron controlarlas y también venderlas, y desde aquel entonces se usan en muchísimos laboratorios en todo el mundo no solo para las vacunas, pero para muchísimas cosas. ¿Para qué se usaron en este caso? Se usan para cultivar, por ejemplo, en AstraZeneca, las líneas celulares de estos tipos se usan para cultivar y hacer producir esos virus, ese virus del mono, este adenovirus viral de mono, que en sí contiene ya la información genética para desarrollar los anticuerpos, hacer desarrollar mi sistema inmunitario los anticuerpos contra la proteína Spike. Entonces, sí, estas líneas sirven para producir masivamente estos virus que después se aíslan, se purifican, y lo que me van a inyectar a mí es ese virus con algunas otras, no células, algunos otros que se llaman excipientes, es decir, productos que ayudan a estimular mi sistema inmunitario a reconocer que ahí hay la información para entrenarse a producir anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, primera cosa es esta. No hay células madre, no hay células de líneas celulares, no hay embriones, porque yo escuché también algunos que decían que inyectaban embriones, ¿no? Nada de esto. No son, esta línea no son embriones, ¿no? Y no son líneas embrionarias. Es decir, si yo tomo estas células y la pongo en el vientre de una mujer, no va a salir nada. Bueno, pobrecita, le voy a inducir una reacción inmunitaria contra estas células, ¿no? Entonces, también esto hay que excluirlo, ¿no? Entonces, no son células, son células que sí derivaron en el tiempo, en estas décadas, del 70-80, de fetos abortados, ¿no? Entonces, esas son las premisas. Entonces, no hay una línea directa, ¿ok? No hay una correlación directa entre aquellos abortos del 70 y el 80 y la producción de las vacunas hoy, 2021. ¿Por qué? Entonces sería perfectamente lícito, ¿okay? La congregación de la doctrina de la fe hizo este texto donde también por razones prudenciales
si hubiera un caso, era mejor, en caso de poder escoger las vacunas que uno ni siquiera utiliza en estas líneas celulares, ¿no? Pero es como algo muy de precaución si hubiera podido tener realmente unos problemas éticos. Personalmente, y no soy el único, que puedo pasar en el chat el enlace de un texto de mi profesor, que también el padre Pablo conoce muy bien. El padre Ramón Lucas ha escrito un texto en castellano, italiano y en inglés sobre efectivamente la eticidad, si es lícito, si es moral, lo utilizo de estas vacunas, cualquier vacuna, también la que utilizan estas líneas celulares para ser producida. Entonces la respuesta que él da es sí, porque también argumenta que, puesto que no hay una conexión temporal, es decir, esos abortos acontecieron en un pasado que no solo es remoto, pero no hay ningún vínculo entre la intencionalidad hoy, 2021, de producir las vacunas anti-COVID y el aborto. Y no hay también, dos, el hecho que comprar estas células que se pueden comprar tranquilamente, utilizarla para este fin de purificar y obtener vacunas, no favorece ningún aborto. Entonces, por esas características también es moralmente ético y lícito también escoger una vacuna que ha utilizado estas líneas celulares. Además, la polémica, sí, salió esta polémica en este caso, pero la pregunta es, ¿por qué no sale todos los días para otras producciones cosméticas, estéticas, etcétera, que utilizan las mismas células de línea celular, las mismas, porque son siempre básicamente las mismas? Entonces también uno dice, bueno, ¿por qué ahora sí? Y en estas últimas 10 décadas, cuando uno las cosmesis para las mujeres, no sé qué, nadie hablaba si era lícito, ético y tal. Y que algunas compañías, sabemos, algunas compañías de estética, sí utilizan células directamente de abortos para cremas, para tratamiento de cosméticos. Entonces, también ahí hay que un poco decir, a ver, ¿por qué ahora sí y antes no? Si realmente son las mismas, ¿no? Y bueno, por las razones que le doy, se puede también argumentar más. Yo personalmente digo que ni siquiera hay una remota cooperación material indirecta en el mal. No sé si fui claro o demasiado técnico y complicado. Me puede después preguntar, creo. Sí, pero no hay, por esas razones, ¿no? Que no hay una línea directa, no hay ninguna relación, es decir, el hecho de producir hoy las vacunas no favorece, no es que en 2021 yo produzco las vacunas con esta línea y causé el aborto de los años 70, no, obviamente. Y tampoco, produciendo las vacunas hoy, no favorezco más abortos, ¿no? Entonces, no es que comprando estas células esté favoreciendo actualmente abortos. Entonces, no hay una ni siquiera remota cooperación ni material, obviamente formal tampoco, porque formal sería, yo estoy de acuerdo con el aborto, pero ni material y ni directa, obviamente no, y ni siquiera indirecta para mí. Sí, padre, quedó muy claro. De todas maneras, iremos viendo sus presentaciones por si hay alguna duda más. Le paso el micrófono a Arturo para que nos siga con la pregunta 7 del guión que tenemos. Adelante, Arturo. Arturo, no te escuchamos. Sí, perdón. Muchas gracias, padre. Pasaríamos, padre Alberto, a la pregunta número 7, que tiene que ver con este tema del nuevo orden mundial, una pregunta que suena a conspiraciones. Existen grupos que mantienen que tanto la pandemia como las vacunas es una invención de grupos que quieren controlar el mundo. Se habla de que las vacunas responden a un objetivo que tiene que ver con este nuevo orden mundial.
¿Qué se puede decir, padre, a este respecto? Entonces, aquí puse esto, ¿no? COVID-19, el nuevo orden mundial, The Great Reset, ¿no? Y creo que va por ahí en el sentido que algunas voces retoman el pamphlet, es decir, el texto que salió de la última conferencia de Davos, que se titula así, The Great Reset. Bueno, personalmente, no estoy en favor de estas visiones, podríamos decir, de un orden mundial global y unificado de poderes que se supone, algunos suponen, se han puesto de acuerdo para o crear, porque algunos también piensan que o crear, o, por ejemplo, favorecerse de alguna manera de esta situación. Allora, en primer lugar, podemos empezar con la parte de crear, en sentido, desde también el año pasado había voces que este virus no era natural, que era artificial, que era un virus construido en laboratorio, etcétera, etcétera. Y se hicieron muchos estudios sobre esto. Ya le dije que el 5 de enero 2020 ya teníamos la secuencia viral. Entonces, en los meses siguientes se analizó detenidamente esta secuencia viral. Y desde la perspectiva de la biología molecular de hoy, que conocemos hoy, entonces no de fantasías, de hipótesis fantasiosas, etcétera, de lo que conocemos hoy y que sabemos de cómo funciona y que es la ingeniería genética, la tecnología del ADN recombinante y todo el desarrollo que de los años 53 con el descubrimiento del ADN hasta hoy tenemos, se descartó que ese virus fue construido artificialmente en laboratorio. Otra cosa es que es posible que salió de un laboratorio. No sé si me explico, ¿no? Es decir, se excluye que realmente porque la biología molecular es como una persona que cose, ¿no? Que está ahí cortando y cosiendo un tejido, ¿no? Y en vez del hilo y tal, la aguja, el hilo es material genético, la aguja son instrumentos de la biotecnología, donde yo realmente voy cortando y pegando material genético, construyendo un material genético que quiero. Hoy en día lo podemos hacer. Yo lo hice con estas manos y con, obviamente, tecnología muy avanzada. Entonces, con los que tenemos y sabemos, se descartó. ¿Por qué? Porque cualquier material genético que haya pasado por estos procesos de cortar y pegar y coser molecularmente, ¿no? Tendría que tener información de esto. Es decir, tiene que tener información de este proceso. Y en este material genético no existe. No existe. No existe, entonces no hay evidencia ni mínima, no hay secuencia reconocible que ahí hubo un corte, un pegue de algo, material genético, ¿no? Y después, dos, sí hubo todas las variantes, las más de 300.000 variantes, nos ayuda a entender que es algo sumamente natural. Y también el hecho que este virus no aumentó su virulencia, digamos, y se está adaptando a nosotros y las variantes van por ahí. Es decir, aumenta la capacidad de esparcir, de infectar, pero disminuye su capacidad de matar, digamos, para hacerlo más sencillo. Y eso es típicamente natural de un virus, que de una cierta manera, madre natura, es decir, Dios, es decir, también ha pensado también muchas cosas, ¿no? Y también ese orden natural, la naturaleza misma del virus es que cambia para sobrevivir, pero también sabe, entre comillas, que no nos tiene que matar, o no nos tiene que matar a todos, porque si no, también él va a morir en esta filosofía, ¿no? Bueno, el intelligent design, algunos dirían, bueno, no estoy muy del intelligent design, pero bueno. Entonces, estas dos cosas, premisa importante, creo. Segundo,
Que hayas poderes fuertes, no cabe duda. Es decir, hay poderes muy fuertes, lobby de intereses de poderes. Bill Gates, la Fundación Melissa de Bill Gates, Soros, etcétera, etcétera. Entonces, hay poderes muy fuertes que se aprovecharon de esta situación. Pues sí, por ejemplo, hacemos un ejemplo. Cómo toda la industria, toda la economía del delivery, por ejemplo, Amazon, cuadruplicó, quintuplicó su business. Ahora, ¿esto significa que Amazon contribuyó a, digamos, este orden global o a crear la situación pandémica? Para mí, no. Es decir, que después alguien como, por ejemplo, ese tío, Klaus Schwab, que es el fundador, uno de los fundadores y también uno de los encargados del Foro Económico Global, y es él uno de los inspiradores de este documento de Great Reset, que les invito a leer. La parte antropológica de este documento es sumamente bien escrita, son pocas páginas de la parte antropológica, y van sumamente en la línea, me atrevo a decirlo, tanto de la Laudato Si cuanto del Fratelli Tutti, del análisis antropológico que hacen. Otras cosas, otras partes, obviamente, que se pueden criticar. Ahora, que la pandemia pueda representar efectivamente, como dice, una especie de ventana muy estrecha, una oportunidad para reflexionar, reimaginar, y por eso usa la palabra reset, ¿no? Y cómo resetear, ¿no? El mundo, no cabe duda. Ahora, el tema es cómo lo vamos a hacer. Entonces, también la Iglesia, por lo menos el Papa y los organismos también que le ayudan en estos temas, como la Pontificia Academia para la Vida, lo ha entendido muy bien. Pero lo hemos entendido muy bien. ¿En qué sentido? En el sentido que, como también el Papa dijo varias veces, la pandemia nos tiene que acercar más, nos tiene que hacer reconocer la evidencia que todos somos iguales. La pandemia, el virus, el SARS-CoV-2 no ve ni pobres ni ricos, ni blanco ni negro, ni azul ni amarillo, ni tal. Es decir, el virus es para todos, entre comillas. No hay distinción, ¿no? Entonces, y esto hace que tenemos que reflexionar que todos somos iguales delante de esta pandemia. Y también, como el Papa también subrayó mucho en estos meses, desde aquella imagen muy llamativa de él que sube en la Plaza San Pedro vacía, ¿no? Subraya mucho la oportunidad que esta pandemia nos ofrece para crear un mundo mejor. Obviamente también hay los que quieren decir, bueno, tenemos otra visión y queremos un mundo distinto, ¿no? Y también hay movimientos que se llaman transhumanistas, que se aprovechan de esta situación para releer la pandemia como una oportunidad, tanto de reset de la población mundial, para que sobrevivan simplemente los más fuertes o los más ricos y desarrollados, y así establecer, digamos, unas bases para el verdadero transhumanismo. Si quieren un proyecto transhumanista, el más famoso y el más también loco, obviamente, puede ver www.2045.com, que es el más grande movimiento transhumanista que empezó en 2011, a raíz después de la crisis económica del 2008. Un billonario ruso, Dmitry Itskov, empezó este movimiento global criticando tanto el sistema económico occidental, tanto obviamente todo el sistema que estamos viviendo en Occidente, y su filosofía es reconstruir, podríamos decir, una nueva metafísica, una nueva visión del hombre, una nueva cosmología, no viendo los problemas actuales y entonces viviendo, según él, todos enfocados en la producción y el consumismo contemporáneo, sino toda la inversión de la tecnología, de la medicina, etcétera, hacia la etapa evolutiva, ellos la llaman así, del Homo sapiens al Homo cyber, ¿no? Obviamente estas son, digamos, personas que tienen ideas, obviamente, que van más allá
también de una objetividad real, ¿no? Entonces, el orden mundial. Entonces, yo personalmente opino que si bien efectivamente hay poderes fuertes que se han aprovechado, entre comillas, normalmente, es decir, han visto una oportunidad en la pandemia, han hecho business, etcétera, etcétera, lo hay. Ahora, que estos personajes están en una misma mesa redonda, organizando el andamiento del mundo, no. También porque, primero, no los veo porque cada uno tiene intereses muy distintos y estarían peleando del día a la noche y hubiera algo que imposiciones ordenadas, sino habría un caos global. Entonces, yo no estoy a favor de estas visiones, además porque estas visiones tendrían que ser corroboradas por hechos, y los hechos no son un recorte de periódicos o de informaciones esparcida por todo el mundo que yo pongo como pedazo de un puzzle y digo, ah, mire, esto fue así, eso fue allá, eso, y ahora ya ese es el nuevo orden global. No, sí, hay que tener unas evidencias. Estos señores que además a la luz del sol declaran esto, y se pueden leer el panfleto de Great Reset, lo están declarando cosas interesantes, obviamente no todas opinables, pero a la luz del sol, porque esos transhumanistas no tienen ningún problema decir, nosotros queremos llegar ahí, hacer que el hombre se vuelva una mente desencarnada y digitalizada en una nube. No tiene ningún problema de presentarnos un mundo así, y lo hacen. Ahora, obviamente, yo espero, pero la gran mayoría de la gente no cree o no se identifica con proyectos tan radicales, ¿no? Que además no tienen fundamentos también objetivos en la ciencia actual. Entonces, yo siempre aconsejo estar muy cautos y también no como ir por esta tendencia también que tenemos de radicalizar las situaciones y los hechos, ¿no? Y sí investigar, ¿no? Sí investigar. Es decir, corroborar, buscar y sobre todo formar un estilo, un pensamiento crítico que me pueda también hacer dudar o poner en cuestión e ir yo a buscar. Y hoy en día ese también es un gran problema, porque tenemos muchísimas informaciones, estamos como bombardeados del día a la noche de informaciones y a veces como no la verificamos, ¿no? Y verificarla significa entrecruzar ideas y opiniones y también tener polos, es decir, personas, portales, motores de investigación, revistas de confianza, que yo pueda confiar, o personas que me puedan decir, a ver, cuidado, o no es así, o eso es parcial, o eso es simplemente un pedazo de una visión más global. Padre, la última pregunta, hay muchas más, pero bueno, tuvimos que limitar. Y esta pregunta viene más de un sector joven, 25, 35 años. Y que es justamente este tema que, paralelo a la vacuna, los medicamentos. Se está trabajando en medicamentos contra este virus. En caso de que se aprueben, ¿sería necesario seguir promoviendo la vacuna? Y le planteo un poquito las dudas, digamos, que tienen algunos jóvenes sobre que esta vacuna podría producir en algunos esterilidad, ¿verdad? Entonces prefieren mejor una medicina versus vacuna. ¿Qué puede responder a esto, padre? Entonces, aquí tenemos que distinguir, ¿no? Los buenos filósofos siempre empiezan así, distinguiendo las cosas, ¿no? Entonces, hay que distinguir efectivamente que hay medicamentos no terapéuticos, es decir, hay medicinas que pueden ayudar, uno, a fortalecer mi sistema inmunitario común, es decir, y esto puede ser válido para ayudarme para la gripe, para todo otras cosas. Entonces, puedo tener unas actitudes, por ejemplo, ejercicio físico, además puedo medir
mi estado de las vitaminas. Cuidado también en este sentido, pero puedo ver si yo tengo una hipovitaminosis y necesito integrar con integradores naturales mis vitaminas naturales. Pero si yo estoy bien de vitaminas, es mejor no tomar más vitaminas, porque hay un síndrome de hipervitaminosis que puede dar efectos serios también. Entonces, es bueno, integradores, etcétera, si tengo una carencia. Pero si yo tomo verdura, como fruta, como bien, hago ejercicio, vivo una vida sana, saludable, entonces, y realmente no tengo ningún problema, es mejor vivir así, ¿no? Bueno, si tengo bajo, no sé, si tengo bajo una vitamina, tomo un integrador para integrarlas y está bien, está muy bien. Todo eso puede ayudar a fortalecer mi sistema inmunitario, ¿no? También cuidado porque también factores estresógenos, es decir, estrés, tensión, etcétera, bajan nuestra defensa inmunitaria. Pues también estas condiciones, pues el manejo del estrés, etcétera, sobre todo en tema de pandemia, porque la pandemia en sí es ya declarar la pandemia, establecer la pandemia significa crear una psicosis pandémica, es decir, un real estado psicofísico de estrés que se puede en varios, como se dio, también transformar en veras propias enfermedades psicológicas. Y sabemos que la defensa inmunitaria también está sujeta, el sistema inmunitario está sujeto también a estos temas ligados a la defensa psicológica. Eso es por un lado. Después, obviamente, hay las medidas en la fase 1, en la fase de infección. ¿Okay? No son medicinas contra el virus, no existen medicinas contra el virus, porque la única, digamos, estrategia es la vacuna, porque la medicina de por sí son nuestros anticuerpos contra el virus. Esta es digamos, la medicina. Y también todo el tema, aquí en Italia se habló mucho también de poder extraer de las personas que se infectaban, desarrollaban COVID y después sanaba, extraer del plasma de estas personas los anticuerpos e infundirlos en pacientes graves. Y esto se vio que daba efectos benéficos. ¿Por qué? También rápidamente. Porque es como un medicamento natural. Es decir, si yo tengo altos mis anticuerpos contra el SARS-CoV-2, contra el COVID, entonces puedo extraer mis anticuerpos y usarlos como medicamentos naturales, ¿sí? Para mí mismo si me infecto y soy grave, pero sobre todo para los demás. Obviamente se vio también que es una estrategia válida, pero no tan, es decir, no tan eficaz a nivel masivo de pandemia. Después, hay también otros fármacos como corticoides, deltacorteno, heparina, etcétera, que pueden ayudar a no llegar a las personas que se infectan, a no llegar a la terapia intensiva. Entonces, hay fármacos y hay protocolos que ayudan a evitar, si se aplican a tiempo, que la fase de infección se desarrolle tanto que cree una condición respiratoria aguda, una síndrome respiratoria aguda, y también, como hemos descubierto, todo un problema, una vasculopatía, es decir, un problema vascular, es decir, de los vasos sanguíneos. Y entonces estos remedios que siempre tienen que prescribir un médico especialista, no es que yo lo tomo como remedio casero, el tacorteno, 25 miligramos, o heparina, estas inyecciones intracutáneas, etcétera, van suministradas con otros fármacos ad hoc, es decir, según los protocolos y según después de un diagnóstico y después de una anamnesis de un clínico. No es que yo voy a la farmacia y me lo autoreceto, ¿no? Entonces, sí hay medicamentos, ¿no? Hay medicamentos, no contra el virus de por sí, porque el único medicamento, si yo quiero ser preciso, el único medicamento contra el virus son mis anticuerpos contra él. Realmente ese es un medicamento. Es el medicamento y para producir esto, primero, o me infecto, pero
yo realmente evitaría la infección por todas las posibles secuelas que se llaman hoy en día long COVID y también el neuro-COVID. Y después, porque también la segunda única son las vacunas, que entrenan a mi sistema a producir el único medicamento eficaz. Después estos son últimos artículos pero hay que tomarlo con medidas importantes, con estas premisas que hice, porque sí hay posibles tratamientos, no terapéuticos, pero posibles tratamientos los primeros 10 días, etcétera, etcétera, de infección. Obviamente el preámbulo son siempre el monitoreo, el oxímetro, la temperatura, la presión sanguínea, etcétera. Integradores de vitamina C, D3, 5, antibióticos raramente, pero sí lo usan los protocolos cuando ya uno llega al hospital con por ejemplo, una saturimetría. La saturimetría, la tensión de oxígeno en la sangre. Si baja de 93 por abajo, hay que ir al hospital. Porque ya significa, aunque uno no tenga síntomas, porque tuvimos casos en mi comunidad también, entonces de primera mano, casos donde no tenía ningún problema respiratorio, fiebre muy alta, pero el oxígeno estaba a 89. Entonces significa que ya el virus estaba dañando y de hecho después llegando al hospital, el diagnóstico fue de neumonía bilateral aguda, ¿no? Inducida por SARS-CoV-2. Entonces, aunque aparentemente uno puede estar sano, pero infectado, el virus puede estar dañándole los pulmones y uno se da cuenta al final, cuando ya no llega a hacer la primera rampa de la escalera, y ya con esto llega al hospital ya con un sistema muy dañado y necesita oxígeno y tal, y ojalá no llegue a ser intubado. Entonces hay también esto y también otras cosas que se pueden también utilizar, pero siempre no como remedio casero, no que yo ahora ya voy investigando por mi cuenta y tal, bueno, tengo COVID y tal, y me autosuministro, ¿no? Siempre tiene que haber un diagnóstico, siempre tiene que haber un médico, un clínico que esté detrás y prescriba todo esto. Y esto realmente puede ayudar a evitar de efectos peores, ¿no? Efectos peores. Sobre el tema no hay ninguna evidencia sobre los efectos a largo plazo, mediano y largo plazo, sobre todo por el tema de la fertilidad, ¿no? Primero, porque estas vacunas están construidas para no absolutamente con los instrumentos que tenemos y con el conocimiento de la biología molecular que tenemos, no pueden causar variaciones, alteraciones de mi material genético, ni lo causan y ni podrían causarlo de manera permanente. Entonces están construidas justo para no causarlo y si posiblemente por algo que hoy no conocemos lo van a causar, no va a ser permanente. ¿Okay? Pero la segunda hipótesis es muy así de película, ¿no? La primera es la válida, es decir, con el conocimiento de hoy, este tipo de vacunas, que sí son vacunas novedosas, en el sentido construidas con tecnología de ingeniería genética, están justo construidas para no modificar el material genético de mis células. ¿Sí? Entonces, no son, porque escuché de todo tipo de afirmaciones, también muy, ¿no? De películas con ciencia ficción, no van a causar esto. Ahora, en ciencia, como decía antes, yo no puedo saber si la vacuna en sí o algo contenido en estas vacunas, como en otras vacunas, en 10 años o en 5 años o en 3 años se ve que el excipiente tal que era no sé, la cosa X que se pone junto a las vacunas, no solo del COVID, pero de otra vacuna, se demuestra que tiene un efecto que baja la capacidad fértil de la mujer, ¿no? Bueno, eso yo ahora no lo puedo, digamos, decir, nunca va a pasar algo así, ¿no?
pero tampoco puedo decir es probable que pase. No hay ningún dato, ¿no? Entonces no puedo decir que es probable porque a la evidencia ninguno, ni la vacuna en sí, ni lo que contiene la vacuna, tienen hoy en día ningún problema para el tema de la fertilidad, ni del hombre ni de la mujer. Padre, antes de terminar, quisiéramos que nos recordara las actividades próximas, sea en Roma que aquí en México, porque pues muchos de los que están asistiendo aquí tienen interés en seguir estas actividades. Están poniendo también en este momento de nuevo el link, la liga, con su blog, por si alguno quiere hacer alguna pregunta más técnica que no ha tenido espacio aquí. Entonces, padre, si nos recuerda sus próximas actividades para estar pendientes. Muy bien, gracias por este espacio también. Ese en el 27-28 de septiembre, es decir, el próximo lunes, en el Vaticano, vamos a tener ese evento. Es un evento de 2 días que pueden inscribirse y seguirlo en línea, porque todo estará en línea, menos los académicos que estarán presentes en el Vaticano. Es un workshop sobre efectivamente ese tema de la salud pública en una perspectiva global. El subtítulo lo ve, la pandemia, el tema de la bioética, el futuro, ¿no? Lo pueden encontrar, si quieren le comparto y así mi pantalla sobre, aquí está, y así después la, a ver si lo puedo, sí. Puede encontrarlo en la página institucional de la Academia, academyforlife.va, en italiano e inglés, pero en inglés está aquí. Pueden descargar el programa, aquí está, se abre un archivo en PDF con el programa. Es un programa muy ambicioso en el sentido que es bastante intenso. Va a participar el premio Nobel por la medicina del 2011 y también expertos globales sobre el tema tanto de la pandemia y tanto del aspecto médico-clínico, cuanto de los aspectos éticos, como pueden darse cuenta, como de los aspectos éticos y también biopolíticos y sociales. Entonces tiene estas perspectivas. Como podrán ver aquí, a las 11:30 del lunes, yo estaré con el Santo Padre, tengo esta gracia, privilegio, en la audiencia privada con los miembros de la Pontificia Academia para la Vida. Les recomiendo leer porque el Papa va a dar un discurso sobre este tema. Entonces, el lunes 27 a las 11:30, el Papa, Santo Padre, va a dar un discurso a nosotros sobre el tema de este congreso. Entonces, va a hablar otra vez. Ya el Papa habló diciendo que vacunarse es un deber ético. Atención, porque no dijo moral, dijo ético. Deber ético. Y dijo también recientemente es un acto de amor. Y bueno, veremos. Yo no puedo adelantar nada. ¿Qué va a decir en el discurso del próximo lunes? Entonces, aquí lo encuentra. Y voy a estar en México el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Es la primera vez que no voy a estar en Roma. Y voy a estar en la Náhuac Norte de la Ciudad de México, bueno, en línea, en un evento en línea sobre neuroética y qué es la neuroética y sobre todo la cuestión del así llamado trasplante de cabeza. No sé si habían escuchado de esta cosa rara, la anastomosis cefalosomática, para decirlo bien. Nuestro grupo de investigación en 2017-18 tratamos este tema y va a salir justo esta semana, si lo voy a llevar a México, en italiano, un volumen de 444 páginas, que es el fruto de este año de trabajo, analizando la idea del trasplante de cabeza. Yo tuve la suerte de debatir en un teatro de Milán con el neurocientífico loco, si puedo decirlo aquí, loco que en China quería hacerlo al final del 2017, Sergio Canavero. Es un neurocientífico italiano que sigue también proponiendo esa idea del trasplante de cabeza, que más bien sería el trasplante de la gran parte del cuerpo, de C5, bueno, C4, C5, de las vértebras cervicales, ¿no? Entonces, sustituir, digamos, la gran parte del cuerpo de aquí abajo, ¿no? Obviamente, imagínense todas las implicaciones de todo tipo, ¿no? Neurológica, psicológica, gender,
etcétera, etcétera. Entonces, filosóficas, teológicas, etcétera, ¿no? De ciencia Entonces, ficción, padre, de ciencia ficción. y de hecho, ese tema lo tomó ese proyecto 2045. Podría ser otro tema, si quieren, puedo presentar los temas del transhumanismo, que realmente son perdón, bobadas, pero no son bobadas en el sentido que técnicamente el constructo es una fumada total, sí, son personas que... Pero las personas que colaboran, porque estos personajes tienen mucho dinero, entonces financian investigaciones muy valiosas. Están invirtiendo dinero en científicos muy valiosos en el ámbito tecnológico, neurocientífico, etcétera, que no creen en absoluto en la visión transhumanista, pero necesitan, ¿no?, para vivir y hacer sus investigaciones el dinero. Entonces lo reciben con mucho gusto, pero no creen en todo el desarrollo de vivir para siempre en una red. Por ejemplo, serie de Netflix Altered Carbon, serie Upload de Amazon Prime, etcétera, porque también uso la cinematografía en mis clases. Entonces, estas ideas de vivir para siempre en una red, etcétera, es el éxito final del transhumanismo contemporáneo, ¿no? Porque piensa que la conciencia de la persona está aquí dentro, ¿no? En esta cosa, digamos, que tenemos entre las dos orejas. Entonces, ese será el tema del 4 de octubre. La publicidad la encuentra la página Facebook de nuestro grupo de investigación gemelo, que se llama BINCA, Bioética Clínica y Neuroética de la Universidad Anáhuac, de la Facultad de Bioética y de Medicina de la Universidad Anáhuac. Lo encuentran ahí la portada y también la invitación y la liga para poderla seguir en Zoom. 4 de octubre a las 10 de la mañana en México. Perfecto, padre. Entonces, no se preocupe, todos esos links los compartimos en los diversos chats de los directores. Le paso la palabra a Arturo para cerrar y agradecer esta conferencia. Padre, pues muchas gracias. Temas muy interesantes que quedan para después. Recuerdo que en secundaria me hacía una pregunta un profesor y decía, si me cortan la cabeza, ¿somos mi cabeza y yo o mi cuerpo y yo? ¿Verdad? Ahí va a responder usted entonces a esa pregunta que tengo desde que estaba en secundaria. Muchas gracias. Le agradecemos, padre, su participación y quisiéramos proyectar poner aquí en la pantalla, por favor, un reconocimiento por esta participación, padre. El Centro Pastoral Fidei otorga el presente reconocimiento al padre Alberto Carrara, legionario de Cristo, por su valiosa aportación con la conferencia Todo lo que quería saber sobre las vacunas del COVID-19. Firma el padre Pablo González, director internacional. Muchas gracias, padre, por su participación. Nos deja muy contentos y creo que con mucha luz sobre este tema y nos invita también a investigar un poco más. Quisiera también agradecer a todos los de Fidei que participaron en esta y al público que ha participado ahora en esta conferencia y les pido por favor a todos prender sus cámaras porque vamos a tomar la foto de grupo, ¿verdad? Que ahora se hace de esta manera con diferentes screenshots. Entonces, esperar un momentito hasta que Felipe nos avise que ya ha tomado las fotografías de todos. Padre, muchas gracias. Nos despedimos y nos veremos próximamente cuando esté usted por acá en México. Gracias. Muchas gracias, gracias por todo. Hacemos la foto. Esperamos para la foto. Nos dice Felipe a qué horas toma la foto para sonreír. Ya voy a empezar las diferentes ventanas. Gracias, Felipe. De muchísimas partes, Roma, de México, Monterrey, ¿qué más? Hermosillo, Cancún, Veracruz, México. No sé si me falta alguna más por ahí, Arturo, que yo no estoy leyendo. Leo, padre, déjeme ver. Guadalajara. León. Próximamente voy a estar el 31, 2 y 3. Voy a estar en León. Están de Cancún también. Guatemala. De Guatemala. Argentina.
Internacional, Salvador, DES Conferencia Salvador, Internacional. Campeche. Después de terminar la foto, vamos a concluir con una oración de agradecimiento que nos va a dirigir el Padre Alberto y con eso concluye esta conferencia. Listo, ya están las fotos. Nos avisa Felipe que ya están las fotos. Recuerden que hemos grabado toda la conferencia y luego haremos también segmentos, ¿verdad? Por preguntas, porque por algunos estarán más interesados en repasar ese material y también el que el Padre nos va a dejar por el link. Padre, pues concluimos esta conferencia con su oración y su bendición, Padre. Bueno, te damos gracias, Señor, por ese encuentro. Gracias, Señor, también porque nos vas iluminando nuestra mente, pero también sobre todo nuestro corazón, para acoger tu verdad, que es siempre una verdad que nos ayuda para no solo ser mejores nosotros, sino para hacer y construir un mundo mejor. Te damos gracias por ese encuentro. Gracias por la tecnología que permite encontrarnos de tantos países distintos, diversos, que nos permite estar unidos en la fe, en esta fe que nos guía, en esta fe que nos ilumina, en esta fe que es también dar razones de lo que creemos y dar razones también de lo que vivimos. Ayúdanos a perseverar en esta fe y, Señor, que tu Espíritu pueda movernos todos los días para crecer en ese conocimiento de ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Amen. Padre Alberto, grazie mille per il vostro tempo, per la sua disponibilità, grazie mille qui della comunità di Fuente de los Ángeles. Gracias, Padre. Buonasera, Padre. Un abrazo a todos por allá. Grazie mille, gracias, Padre. Gracias. Saludos a todos, que Dios les bendiga mucho, que tengan muy buen día. Gracias por su participación, a todos los que se han conectado. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Cierro sesión, buena tarde a todos.